Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Decir que los milagros pueden existir es una cosa, pero exigir que esos milagros ocurran es algo bien distinto. Así que a veces algunas personas, en ese ansia por ser sanadas, Aquí llega con fuerza y entusiasmo nuestra particular Ruta 66 a través de los 66 libros de la Biblia, un programa original de Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Esperanza Suárez con Andrés Ocampo desde el control técnico. Nuestra aventura recorre el camino más discutido y polémico de la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ir hasta los capítulos 3 y 4 para presentar el tema El entusiasmo que se volvió en prisión. Después de vivir días soleados con tantas maravillas y alegrías, llega la tormenta trayendo luchas y persecución. Así es, necesitamos estar preparados para enfrentar las intemperies que traen sufrimiento. Vamos juntos a descubrir nuestra reflexión de hoy. tú que nos acompañas en el viaje a través de los Hechos de los Apóstoles, seguramente te quedarás maravillado con este libro. Solo hay noticias extraordinarias, solo cosas buenas. La ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo, el milagro de las lenguas, el gran mensaje, la predicación de Pedro, y además vemos también a 3.000 personas convertidas en el día de Pentecostés. Así que podemos imaginar que la iglesia primitiva está en total euforia. Sea de noche o de día, el entusiasmo se adueñó de ese grupo de primeros cristianos, aquellos cristianos del primer siglo, al inicio de la iglesia. Pues bien, vamos a ver lo que ocurre a continuación. El texto dice que en una ocasión Pedro y Juan iban subiendo al templo en la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Los judíos solían orar varias veces al día, y ese es uno de los horarios dedicados a la oración. Pedro y Juan van al templo, aquel templo central de Jerusalén dedicado a Dios. E iba siendo llevado a la puerta del templo, una puerta llamada Hermosa, un hombre impedido de nacimiento que era puesto allí todos los días para pedir limosnas. Cuando vio a Pedro y a Juan entrando en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Imagínatelo, querido oyente. Después de todos los milagros extraordinarios de Jesús, ahora los propios apóstoles reciben el poder de Dios por el Espíritu Santo para hacer milagros también. Y como podemos observar aquí en la teología de Lucas, el énfasis está en un mendigo. Una persona que no tiene valor para la sociedad es la que recibe esa sanidad maravillosa, una cura auténticamente sorprendente. No era una sanidad de alguien que se sintió un poco mejor, que tenía un dolor que disminuyó. No, era un mendigo totalmente discapacitado que ahora está corriendo y saltando dentro del templo. Así que eso es bastante sorprendente. El poder de Cristo está a disposición de la Iglesia Apostólica. Ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Pedro toma la palabra y empieza a hablar al pueblo en el templo. «Pueblo de Israel», pregunta él en el versículo 12, «¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre?» Y entonces él empieza a llevar el mensaje anunciando quién es Cristo Jesús. Él dice: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús.
Vosotros lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo y justo y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Pedro enfatiza bastante el hecho de que hubieran sido responsables de lo que le pasó a Cristo Jesús. A la vez, podemos decir que uno de los énfasis más fuertes en Hechos es la realidad de la resurrección de Jesús. El texto entonces sigue y dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. Él está diciendo: mirad, todo lo que pasó para que fuese cumplido lo que había sido dicho por los profetas, que el Cristo iba a sufrir. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoos el Mesías que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. De esa forma, Pedro va a decir aquella famosa frase dicha por Moisés conforme al texto de Deuteronomio 18:15, sobre que el profeta que debía ser levantado semejante a Moisés es el propio Cristo. El que no oiga a este profeta será eliminado de en medio de su pueblo. Con el testimonio de todo el Antiguo Testamento confirmando esa realidad, el mensaje de Pedro es anunciado. Mientras los discípulos estaban predicando esa verdad, el inicio del capítulo 4 nos va a mostrar que se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Fíjate, el entusiasmo se convirtió en prisión. Es muy probable que la manera en que Hechos está describiendo lo que pasó tiene la intención de enseñarnos lo siguiente. Parece que la iglesia vivía apenas de euforia y entusiasmo, y de repente va a enfrentar persecución y prisión. Es decir, no todo es un camino de rosas en la vida espiritual. No siempre se trata de una vida tranquila y sosegada. La Iglesia de Cristo siempre enfrentó muchas dificultades, y ahora esa amenaza externa se levanta por parte de los religiosos de la época. El texto entonces sigue diciendo que ante lo que había ocurrido, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Fíjate qué crecimiento más impresionante, cómo el entusiasmo sigue pese a lo que sucede con la prisión de los discípulos. Y allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran entre ellos y comenzaron a interrogarlos. Fíjate entonces en lo que ocurre. La pregunta de ellos es: ¿con qué poder o en nombre de quién hicisteis esto? Es la gran sorpresa. ¿Cómo es que puede haber sucedido un milagro tan extraordinario? Observa que ellos no niegan la realidad del milagro, pero están ciegos espiritualmente para reconocer el poder de Dios como se debe. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sabed pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de vosotros sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por vosotros, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, citando el Salmo 118, versículo 22. Y Pedro con valor anuncia la salvación en Cristo diciendo: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Observa, mi querido oyente, cómo el texto bíblico es tan claro. No existe salvación fuera de Cristo Jesús. Este es el énfasis de todo el Nuevo Testamento. No es posible, por tanto, inventarse cosas más allá de la realidad. Entonces los religiosos se quedaron sorprendidos ante lo que estaban escuchando.
Se quedaron, digamos, estupefactos. El texto dice que al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo o Sanedrín, que era el consejo de los principales líderes del pueblo judío, que aparece en varios lugares en el libro de Hechos, y empezaron a discutir sobre cómo iban a lidiar con esa situación. El entusiasmo que se volvió en prisión ahora se transforma en un auténtico problema, coloquialmente podríamos decir en un auténtico lío para aquellos religiosos de la nación. ¿Cómo lidiar con esa situación de esa gente cristiana que está trayendo revuelo ante gran parte de la población? Querido oyente, fíjate, todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. ¿Cómo podrían impedir que eso se esparciese entre el pueblo? Entonces, ¿qué decidieron? Fíjate qué ceguera espiritual. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedeceros a vosotros en vez de obedecerlo a Él? Juzgadlo vosotros mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los apóstoles, por tanto, reaccionaron rechazando la orientación y la prohibición de los religiosos que hablaron de la manera que acabamos de leer. Y después de más amenazas, los apóstoles entonces pudieron salir de allí. En realidad, los saduceos y los demás aquí, los sacerdotes, no tenían cómo castigarlos, porque todo el pueblo estaba alabando a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado, atención aquí, tenía más de 40 años. No fue alguien que simplemente se sintió mejor, que había tenido un mareo y el mareo se le quitó. Fue una persona discapacitada con más de 40 años, considerada irrecuperable, que ahora estaba sana por el poder de Dios. Pese a ello, querido oyente, no todo es tranquilidad en la vida de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. Después de tanta bendición, después de la venida del Espíritu Santo, de tanta alegría en el corazón, vemos que todo aquel entusiasmo llegó a convertirse en prisión. Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles. Es verdad, descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la Ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial. Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Esto es Ruta 66 y estamos siguiendo la exposición de los capítulos 3 y 4 de Hechos. Ahora llega el momento de las preguntas. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También está disponible para que lo puedas usar el correo electrónico info@radioencuentro.net. El texto ya empieza hablando de milagros. ¿Por qué el milagro ocurre en el templo? ¿Hay alguna razón para ello? ¿Por qué los apóstoles, siendo cristianos, están en el templo judío? En primer lugar, es importante destacar que el milagro ocurre en el templo porque los discípulos están en Jerusalén y el templo es el centro de la vida religiosa en esa ciudad.
Y lo de que sean cristianos y estén en un templo judío es un tema que necesitamos entender. En realidad, cuando el cristianismo surge, lo hace naturalmente en el entorno judío, judaico. La intención del cristianismo nunca fue separarse del ambiente judío, de ninguna manera. Así que ellos se comportaban como judíos normales, pues el Cristo, el Mesías judío, había llegado y solo después es que van a surgir los primeros gentiles en la iglesia. Así que ellos están como judíos proclamando la llegada de su propio Mesías. No existe ninguna duda en cuanto a eso. Por lo tanto, ellos van al templo en la hora de la oración. Como judíos, ellos mantienen diversas prácticas, incluso en el tema de la oración en el templo en determinados momentos del día, y es allí donde el milagro sucede. Ocurre por providencia divina, porque el mendigo estaba allí, porque Dios quiere mostrar su poder. Eso no significa que la iglesia, el templo, el lugar santo es el lugar del milagro. Jesús hizo milagros en diversos lugares. Los apóstoles también hicieron milagros en diferentes sitios. Lo que vale, lo que cuenta, es el poder y el nombre de Jesús, no el lugar supuestamente sagrado. Es muy importante que eso se comprenda bien. Ahora bien, es curiosa esa situación. Pedro aún afirma que no tiene plata ni oro. ¿Cuál es el significado de esta afirmación? ¿Por qué tuvo que decir eso? Es importante esa observación que dices, Esperanza. En un primer momento lo que parece que estamos viendo es sencillamente que un mendigo está pidiendo dinero. Entonces ellos dirán, mira, no tenemos. El mendigo dice, Señor, dame una monedita. Y ellos contestan, hoy no llevo suelto, no tengo plata ni oro que ofrecer. El mendigo solo quería aquella ayuda cotidiana. Pero lo interesante es que el énfasis de Hechos en el poder del Espíritu Santo quiere mostrar que la Iglesia depende de Dios. Y los apóstoles, al revés de lo que muchos piensan, no tenían mucho dinero, no vivían en el lujo, en la prosperidad. Ellos eran personas que vivían de manera sencilla. ¿No ves a Pedro dirigiéndose a Juan y preguntando, Juan, ¿vas con tu camello BMW o Lamborghini o la marca o el estilo que estuviera de moda en aquel entonces? No existe ese tipo de cosa. Ellos vivían con total sencillez y esa perspectiva aparece aquí. ¿Con qué contaban? Con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, no con la fuerza de los recursos políticos, de los recursos económicos, de los recursos humanos. El enfoque, como ves, es bastante distinto de lo que encontramos en la religión corrompida y alejada del enfoque bíblico, muy distante de lo que Dios desea. Al comentarlo tú, me pongo a pensar, ¿y puede este tipo de milagro ocurrir hoy en día? ¿Y si ocurre algo así, no se pondría de moda? ¿Te lo imaginas? Sí, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, poderoso y puede hacer cualquier cosa que bien le parezca. Dios hace milagros todo el tiempo. Hay algunas personas que creen que no, que solo puede pasar algo así en la época de la iglesia primitiva, pero no hay fundamento en el Nuevo Testamento para eso. Ahora bien, decir que los milagros pueden existir es una cosa, pero exigir que esos milagros ocurran es algo bien distinto. Así que a veces algunas personas, en ese ansia por ser sanadas, quieren exigir que los milagros ocurran de cualquier forma, de cualquier manera. Y sabemos que ni en Hechos de los Apóstoles todas las personas fueron sanadas y tuvieron todos sus problemas resueltos, como nos gustaría que pasara. Dios es soberano y sabe la razón por la que ocurren y no ocurren las cosas. Así que debemos creer en el milagro. Debemos orar a Dios pidiéndolo, pero sin pensar que Dios tiene la obligación de hacer aquello que pensamos que es lo mejor. Ahora, en los capítulos 3 y 4 de Hechos, vemos otros grupos religiosos, por ejemplo, los saduceos. Los fariseos no son mencionados aquí. Parece como que se hubieran ya cansado de discutir tanto con Jesús y los apóstoles dicen, ahora nos toca a nosotros, vamos a debatir con los saduceos. ¿Qué diferencia hay entre fariseos y saduceos? Vamos a explicar esa situación que hay entre el fariseo y el saduceo. Muchas veces no entendemos algo y uno le dice al otro, ¿lo entiendes? Yo tampoco. Así que miremos qué es eso. El fariseo era un religioso, por así decirlo, más ortodoxo,
que creía en las Escrituras de manera más literal. El saduceo era una persona, digamos, más liberal, influenciada por ideas griegas. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, en ángeles ni en demonios, en nada de eso. Así que en Hechos veremos un cambio de enfoque. En Hechos los problemáticos van a ser los saduceos, porque de los que van a convertirse al cristianismo, los fariseos son la amplia mayoría. Así que los judíos que se convierten estaban inicialmente vinculados al fariseísmo. Y por lo tanto el cambio en Hechos es diferente, incluso porque exige el reconocimiento de la idea de la resurrección, cosa de la cual los saduceos dudaban abiertamente. Así que podemos decir que cambiamos el enfoque aquí en Hechos respecto a lo que ocurre en los Evangelios. Da la impresión de que Pedro, sabiendo esto, siempre va a traer en su mensaje algo sobre la resurrección. ¿Hay alguna conexión que podemos establecer aquí? Es verdad, Pedro insiste en ello, y entenderemos el porqué, la razón de que esa cuestión sea tan importante. De manera evidente, el libro de Hechos pone énfasis en dos cosas fundamentales. Una es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué esos discípulos cambiaron tanto? No hace mucho que abandonaron a Jesús y corrieron, que Pedro negó a Jesús, y ahora ellos son los hombres con más coraje del mundo. Esa osadía se debe al poder del Espíritu, pero también a la fe absoluta que ellos tenían en la resurrección de Jesús, porque fueron testigos de ello. Así que la valentía, el coraje de ellos está fundamentado en esa realidad. Oíd, es verdad, hemos visto al Señor resucitado. Por lo tanto, ¿qué van a enfatizar? Mirad, mis hermanos de fe judíos, lo que está pasando es lo que está profetizado, lo que está dicho en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que Cristo habría de sufrir y de resucitar. De esa forma, ellos proclamaron su mensaje en su contexto bien establecido para que pudieran, de hecho, avisar y decir a sus compatriotas sobre la buena noticia de Cristo. Cuando anunciamos el Evangelio, tenemos que enfocarnos a la vez en presentar lo que es importante y en hacerlo contextualmente de la manera más adecuada. Ahora vamos al versículo 13 del capítulo 4 de Hechos. ¿Pedro y Juan no eran iletrados, como dice el texto? ¿Eran analfabetos? ¿No tenían estudios acreditados ni diplomas? Si es así, ¿cómo conocían tanto el Antiguo Testamento y podían citar a Moisés y a los profetas? Ha sido bueno que mencionaras ese asunto, porque mucha gente no lo entiende bien. Se puede ver a varias personas diciendo, eran iletrados, eran analfabetos, no sabían nada. No es exactamente así. Tanto es que esta versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, lo traduce mejor y dice que al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, eso quiere decir que ellos no habían tenido instrucción formal como Pablo, por ejemplo, que estudió junto a Gamaliel. Así que no, ellos no tenían instrucción formal, pero eso no quiere decir que ellos fuesen analfabetos. Ellos no eran para nada analfabetos. Ellos conocían, como todo buen judío con formación religiosa en casa, muchas cosas sobre el Antiguo Testamento, aún sin haber pasado por las enseñanzas de un rabino importante, un rabino reconocido. Y para terminar, Pedro y Juan decidieron desobedecer a las autoridades. ¿Está bien lo que hicieron? Está claro que no es correcto desobedecer a las autoridades. Lo vemos en Romanos capítulo 14, por ejemplo. Ahora bien, el asunto aquí es otro. Ellos estaban obedeciendo a la autoridad mayor, obedeciendo a Dios. Ellos tenían por un lado una orden de las autoridades religiosas de Jerusalén y por otro lado la orden de Dios. Dios dijo, tenéis que anunciar este evangelio. Y ellos estaban siendo prohibidos por hombres en cuanto a la proclamación de ese evangelio. En un conflicto de autoridades, la autoridad superior debe prevalecer. Por lo tanto, lo importante es obedecer primero a Dios. La obediencia a los hombres viene en segundo lugar. Pues aquí viene con muchísimo entusiasmo la conclusión de este programa, la aplicación de todo lo analizado. En nuestra Ruta 66 de hoy, querido oyente, hemos viajado por Hechos 3 y la primera parte del capítulo 4.
Has escuchado con atención y has visto que el entusiasmo se volvió en prisión. Lo que ocurre en el inicio de Hechos es pura adrenalina. Nos quedamos entusiasmados y maravillados, sí. Y como la iglesia cristiana podía caer en la tentación de entrar en un círculo sin fin de entusiasmo, Dios va a llamar la atención a los problemas que habría de enfrentar. Presta bastante atención y entérate de la verdad que recibirás aquí en nuestra aplicación. No es posible ser un verdadero cristiano sin sufrir luchas y persecución. Todavía tenemos mucho que explorar en esta aventura por los Hechos de los Apóstoles. Si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también tienes nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo como cada día en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Conéctate a esta misma emisora y a esta misma hora para seguir con la continuación de esta aventura. No te la puedes perder. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.